Marcelo, te agradezco mucho que te hayas acercado a la biblioteca de la UCA. No, muchas gracias, al contrario, por la invitación y muy contento de estar acá con ustedes. Bueno, Marcelo, a ver, ¿por dónde arrancar, no? Porque es tan complejo el panorama, pero ¿cómo ves vos el panorama económico nacional? Bueno, como vos decís, ¿por dónde arrancar, no? En general, lo que podemos decir es que Argentina viene de un proceso de muy alta inflación. Obviamente, con el gobierno anterior y con el gobierno actual, también, digamos, ha encarado un proceso de estabilización económica, básicamente de estabilización de la inflación, que venía creciendo mucho. Lo que sí, bueno, toda una parte de ese ajuste y de estabilización tiene un componente de sinceramiento de precios, ¿no? Lo cual hizo que se expandiera mucho la inflación en un inicio, ¿no? Ahora está teniendo un perfil descendiente esa inflación y el tema principal, a mí me parece, la estabilización, por supuesto que era necesaria. Todos los candidatos en la última elección proponían algún esquema de estabilización de la economía. El tema es que estamos viviendo un intento de estabilización sumamente radical, muy drástico, ¿no? Te lo diría con el siguiente cuestión, ¿no? El gobierno trata de presentar sus éxitos en términos de baja de la inflación, ¿no? Pero en macroeconomía hay dos enfermedades, la inflación y la recesión, ¿no? Supónganse una persona que tiene que cuidar su salud y su peso, vos podés tener obesidad o podés tener anorexia, ¿no? Entonces, estamos tratando tenemos obesidad, digamos, económica, que es inflación, y estamos tratando de bajar de peso y estar en un estado bueno de salud, pero estamos aplicando un remedio que nos puede llevar a la anorexia, ¿no? A una recesión muy drástica, ¿no? Una estabilización exitosa sería una estabilización que baja la inflación con muy bajo costo de recesión económica. Y la que estamos teniendo hoy no es así, ¿no? Está bajando lentamente la inflación, pero al costo de una recesión importante. Ahora, entiendo que está bajando la inflación, se dan los valores por los organismos oficiales y las consultoras, ¿no? Ahora, ¿cómo le explicamos o cómo me explicás? Porque yo tampoco lo entiendo. Baja la inflación, pero aumenta la cuota del colegio, aumenta los que pueden tener prepaga, aumenta el precio de la carne, aumenta el alimento, aumentan los impuestos. Entonces, ¿cómo? Baja la inflación, pero las cosas salen cada vez más caras. Sí. Digamos, hay dos componentes. El gobierno tiene un diagnóstico con respecto de la inflación, ¿no? Bueno, es un problema básicamente monetario y en segundo lugar es una cuestión fiscal, ¿no? De los ingresos y egresos del Estado, ¿no? El dinero que entra al Estado para cumplir ciertos servicios públicos y cuánto sale, digamos, generar esos servicios públicos, entre los que están la educación pública, la salud pública, digamos, la seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión es que parte de ese gasto público eran subsidios para que no aumentaran un montón de precios, ¿no? Las tarifas de la luz, del gas, las tarifas del transporte. Digamos, la diferencia entre el costo, digamos, entre lo que sería el precio real, que incluye el costo del productor más una tasa razonable de ganancia, como eso iba creciendo y el gobierno anterior veía que eso impactaba en la inflación, empezó a dar subsidios para que no tengan ese impacto, ¿no? Entonces, este gobierno, que tiene un diagnóstico fiscal, y ese es un componente importante del gasto, cree que anulando esos subsidios va a haber superávit fiscal o equilibrio fiscal, y eso finalmente, digamos, llevaría a la baja de la inflación, mientras en un primer momento ese sinceramiento hace que todo suba, ¿no? Uh-huh. Pero entonces el que se ve afectado es el que está por fuera y tiene que ir al comercio a pagar su comida, a pagar su impuesto, o cuando vas a cargar la nafta. Exacto, es así. Es ese sinceramiento de precios que tiene un impacto muy drástico y que el gobierno, creo yo, no está atinando a compensar, a moderar, como ellos dicen. Bueno, el discurso es: la gente votó por un cambio drástico, nosotros les damos el cambio drástico, ¿no?
Así que bueno, ahora la cuestión es un poco este tema de la esperanza de la gente en que esta solución, este trago amargo va a llevar a una solución positiva, ¿no? ¿Y vos como economista pensás que este trago amargo puede llevar a una solución positiva? ¿Va a venir esa reactivación o que se especula o que se menciona? Y bueno, por las experiencias que tuvimos en el pasado con programas similares es muy difícil y además un cambio drástico de este tipo, como te decía al principio, tiene un impacto recesivo muy fuerte, ¿no? Y ese también es un elemento importante que ven los empresarios, sobre todo en el mercado interno, para invertir, ¿no? Y después, en cuanto al escenario internacional, podría haber inversiones para después exportar. Pero Argentina en general es una economía que se está primarizando, más que agregando valor en los sectores exportables. Y por otro lado, los intentos de estabilización generalmente hacen que se aprecie el tipo de cambio, ¿no? Entonces el país, por el tipo de cambio apreciado, se hace menos competitivo, ¿no? Hace poquito ya empezamos a escuchar que la gente se pasa a países vecinos a comprar las cosas porque están más baratas que en la Argentina, ¿no? Eso es un efecto de la sobreapreciación del tipo de cambio, ¿no? Hace un rato hablaste sobre el Estado que subsidiaba. ¿Cuál te parece que tiene que ser el rol del Estado que últimamente está como muy debatido, ¿no? Si tiene que intervenir, ¿no? Que está bien que cubra estas cosas. Es como una postura muy particular, ¿no? La que tiene cada uno. ¿Cuál te parece, en tu rol de economista, cuál debería ser el rol del Estado argentino? Sí, bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? Obviamente que vos tenés distintas maneras de interpretar el rol. La gran parte de la discusión de la política es qué tiene que hacer el Estado y qué no tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, ¿no? Así que es uno de los elementos centrales, ¿no? Obviamente la postura anarcocapitalista que sostiene el presidente de que el Estado tiene que tender a desaparecer, me parece que es una posición de máxima y muy pocas personas y estadistas alrededor del mundo tienen, ¿no? Es una originalidad argentina, ¿no? O sea que, bueno, es algo bastante difícil de sostener y bastante especial, ¿no? Ahora, parte de este ajuste tiene que ver con que el enfoque que tenían los gobiernos anteriores era tratar de maximizar el nivel de actividad interno, no les importaba la emisión monetaria y estar en déficit fiscal. El país ya se había endeudado y había entrado en default varias veces, ya nadie nos quiere prestar. Entonces toda esa expansión, digamos, la diferencia entre lo que entra y lo que sale del Estado se cubre con emisión monetaria y eso es inflacionario. Ahora, para compensar eso, empezó a tratar de frenar los precios, de dar los subsidios y generó todo un sistema redistributivo que, bueno, no paró la inflación, simplemente era como una especie de analgésico que vos tenías una dolencia y te tomabas una aspirina, pero nadie te curaba la enfermedad, ¿no? Entonces estamos entre dos extremos, ¿no? Un tratamiento con analgésicos para un problema que no lo resuelve y después viene un cirujano que dice, bueno, hay que amputar la pierna sin anestesia, ¿no? Es la historia de Argentina, ¿no? Que viene uno y dice una cosa, viene otro y todo lo... Exacto, el famoso péndulo, ¿no? A mí me parece que lo mejor hubiera sido encarar un proceso de ajuste más gradual, pero es cierto que los dos gobiernos anteriores habían tenido una retórica más gradualista y no tuvieron buenos resultados. Ahora, a mí lo que me parecía es, tuviste un gradualismo mal hecho, hagamos un gradualismo que esté bien hecho, no cortarle la pierna al enfermo sin anestesia. Pero bueno, eso es lo que estamos haciendo hoy, lamentablemente, y además tiene varios elementos contraproducentes por los cuales es muy poco probable que esto tenga el buen resultado anunciado, ¿eh? Así que, bueno, esa es un poco mi opinión, ¿no? Me parece que cabía una opción de ajuste o de estabilización más gradual, y este enfoque tan radical es menos probable que alcance los resultados esperados, ¿no?
quiero preguntarte dos cosas que quizás estén vinculadas. Si está bien eliminar el Banco Central y si habría que dolarizar la economía. Yo, por lo que me he informado y por lo que veo, tengo entendido que no hay una política económica que funcione sin un Banco Central, ¿no?, que respalde. No sé cuál es tu opinión como especialista. No, yo coincido, digamos, todos los países del mundo tienen Banco Central, es muy raro que eso no exista. Incluso si están dolarizados hay una entidad que supervisa el sector bancario, que hace también... El Banco Central tiene dos funciones básicas. Uno, controlar la oferta de dinero y mantener la estabilidad de precios, que en Argentina no lo logramos, ¿no? Y el otro es que no lo logramos históricamente nunca, ¿no? Históricamente, y por eso vienen estas ideas de la convertibilidad o de dolarizar, ¿no? Y el otro componente es el de la supervisión del sistema bancario, ¿no? Así que bueno, la idea de eliminar el Banco Central quiere decir eliminar la posibilidad de emitir dinero, ¿no? Y no, la mayoría de los bancos centrales del mundo, pero no solo de Estados Unidos, de Europa y qué sé yo, o de Japón, sino los de Uruguay, de Chile, de Perú, Brasil, controlan la inflación, ¿no? El tema es por qué nosotros no la podemos controlar con un banco central, porque todos tienen banco central, y esos son instrumentos que tiene la política económica para tratar justamente de moderar los shocks, de que las recesiones no sean tan fuertes, de que las devaluaciones sean más moderadas. Entonces, si nosotros no tuviéramos eso, nos quedaríamos sin todo ese instrumental, ¿no? El endeudamiento también es una forma de distribuir en el tiempo un esfuerzo económico importante, pero Argentina ha hecho tanto abuso de todos esos instrumentos que no funcionan, y bueno, entonces vienen las propuestas radicales de eliminarlos, ¿no? Pero yo creo que la Argentina puede tener y se merece tener un banco central independiente, ¿no? Que este gobierno no está, que no tiene, ¿no? Porque al presidente del Banco Central lo cambiaron, nombraron uno nuevo y pusieron a alguien que trabajaba en un estudio económico con el ministro de Economía, o sea, ¿qué independencia puede tener, no? Así que no hablan más de la independencia del Banco Central. Y después está el otro capítulo, que es la dolarización. La dolarización es una manera de eliminar el dinero. El dinero no solo tenés tu moneda local, que es más lindo porque tiene la cara de tu prócer, sino que eso permite ajustar de una manera más gradual la relación entre nuestra economía y la del resto del mundo, ¿no? Entonces, si vos no tenés eso, no podés regular, digamos, esa relación entre el mercado interno y el mercado internacional, y por otro lado no tenés la capacidad de actuar de alguna manera contracíclica, evitando las recesiones fuertes, moderando la inflación. En Argentina es difícil entenderlo porque nunca lo usamos bien, ¿no? Tenemos igual mucha inflación, las devaluaciones son inmoderadas, porque está muy mal gestionado el Banco Central, ¿no? Y la moneda, pero no tenerla hace que todos los ajustes sean directamente en base a la economía real. Se funden empresas, se queda la gente desempleada, se queda la gente en la calle, ¿no? Pero bueno, es la historia de haber abusado mucho de estos instrumentos y lamentablemente la propuesta política actual es eliminarlos, ¿no? Es como decir, las operaciones es mejor con anestesia. Es mejor con anestesia. Bueno, pero mirá que los últimos anestesistas o dejaron dormido al paciente para siempre. Bueno, mejoremos la formación del anestesista. No usemos anestesista, digamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a una economía sin anestesia, ¿no? Donde las recesiones, el quebranto de las empresas y el desempleo sería más drástico, ¿no? Marcelo, fuiste muy claro con tus conceptos, te agradezco mucho el tiempo que te hiciste para venir a la Biblioteca de la UCA y compartir estos conceptos justamente de economía en Punto Convergente TV. No, al contrario, un placer, y ojalá que ayude para que el país se pueda ir encaminando, ¿no? Y hace a un proyecto más consistente con las herramientas del ABC de la economía bien gestionadas, ¿no?